Lo encontraron desnudo, al lado de una sábana manchada en abril de 1976. Habitación 906 del Desert Inn, Las Vegas. Uñas de las manos de casi 20 centímetros. Barba enmarañada. Y a su lado, frascos vacíos de codeína junto a una grabadora de voz donde se repetía, una y otra vez, instrucciones a empleados que ya no le escuchaban. Tenía 71 años y pesaba 41 kilos. El pelo gris le llegaba hasta los hombros, sucio, enredado. Las cortinas llevaban cerradas 4 años. La luz del día no entraba. El aire olía a desinfectante y a muerte lenta. Alrededor de la cama, notas escritas con letra temblorosa sobre cómo debían entregarle la comida, cortada en pedazos exactos, sin tocarla con las manos. Ese hombre fue Howard Hughes, el millonario más poderoso de Estados Unidos. El hombre que diseñó aviones más rápidos que el ejército. El productor que desafió a Hollywood. El magnate que controlaba aerolíneas, casinos, estudios de cine y contratos con el gobierno. El hombre que salió con Katharine Hepburn, Ava Gardner, Ginger Rollers. El mismo que un día llamó al presidente de TUE a las 3 de la mañana, porque podía. Pero en esa habitación no quedaba nada de eso. Solo un cuerpo consumido por el miedo. Y la certeza de que todo el dinero del mundo no pudo salvarlo de sí mismo. Esta no es la historia de un genio visionario. Es la historia de un hombre que confundió el control con la supervivencia. Y que terminó destruido por esa confusión. En los próximos 60 minutos vas a escuchar cosas que no aparecen en las biografías oficiales. Vas a conocer los informes médicos que sus abogados intentaron ocultar. Las grabaciones de voz donde ordena que le corten la comida en pedazos exactos. Las cartas de mujeres que lo amaron y que él apartó cuando dejaron de ser útiles. Los testimonios de empleados que lo vieron orinar en frascos y guardarlos en fila, numerados, porque tenía miedo de que alguien los analizara. Esto no son rumores. Son documentos. Pruebas. Decisiones que tomó y que dejaron rastro. Y si estas historias te importan, suscríbete ahora. Porque lo que viene no se ha contado todavía. Howard Robert Hughes Jr. nació el 24 de diciembre de 1905 en Houston, Texas. Su padre inventó una broca revolucionaria para perforar petróleo. Esa broca hizo millonaria a la familia. Cuando Howard tenía 18 años, su madre murió. 2 años después, murió su padre. Howard heredó todo. La Hughes Tool Company. Las patentes, el control absoluto, y nadie que le dijera que no. A los 22 años se mudó a Los Ángeles, no para estudiar, para hacer películas. Gastó $4 millones en El Seychelles, una película sobre pilotos de la Primera Guerra Mundial. La rodó durante 3 años. Compró aviones reales. Contrató a pilotos. Él mismo voló algunas escenas. Y cuando el cine sonoro llegó a mitad de rodaje, tiró todo lo filmado y empezó de nuevo. Porque podía. La película fue un éxito. Hughes se convirtió en leyenda. Pero también en algo más. En alguien que creía que el dinero podía comprar el tiempo, la perfección y el amor. 3 objetos van a aparecer una y otra vez en esta historia. Presta atención, porque cada uno representa una fase de su caída. El primero, un avión experimental llamado el H-1 Racer. Hughes lo diseñó él mismo. En 1935 batió el récord mundial de velocidad. Voló a 567 kilómetros por hora. Ese avión era su orgullo. La prueba de que era más que un heredero rico. Era un ingeniero, un piloto, un visionario. El segundo, un frasco de codeína. Hughes sufrió varios accidentes de aviación.
El peor fue en 1946. El avión se estrelló contra una casa en Beverly Hills. Hughes salió vivo, pero destrozado. Costillas rotas. Cráneo fracturado. Quemaduras de 3er grado. Los médicos le dieron opiáceos para el dolor. Él nunca dejó de tomarlos. El tercero, una caja de pañuelos Kleenex. Hughes desarrolló una obsesión enfermiza con los gérmenes. Creía que todo estaba contaminado. Obligaba a sus empleados a manipular cualquier objeto que él tocara usando pañuelos de papel, siguiendo un protocolo de múltiples pasos que él mismo redactaba en memorandos de decenas de páginas. Esa caja de Kleenex se convirtió en su símbolo de seguridad. Y en su cárcel. Vamos a volver a estos 3 objetos, porque cada uno marca un punto de quiebre. Y juntos explican cómo el hombre más poderoso de su generación terminó muriendo solo, en un avión, sin que nadie lo reconociera. Para entender qué pasó, hay que volver al principio. A Houston. A la casa de los Hughes. Allí vivía un niño enfermizo. O al menos eso creían. Howard sufría dolores de estómago constantes. Fiebre. Cansancio. Su madre, Alene, estaba convencida de que su hijo era frágil. Lo mantenía en cama. Llamaba al médico por cualquier cosa. Le prohibía jugar con otros niños. Le enseñó que el mundo exterior era peligroso, que había que protegerse, que había que controlar cada variable. Años después, los médicos descubrieron que no había nada malo con Howard. Pero el daño ya estaba hecho. En su mente, la enfermedad y el miedo se habían convertido en la norma. Y el control, en la única forma de sobrevivir. Su padre, Howard Sr., era lo opuesto. Hombre de negocios despiadado. Obsesionado con la perfección técnica. Con ganar. Con ser el mejor. Le enseñó a su hijo que el dinero no era para gastarlo en caprichos. Era una herramienta de poder. Una forma de doblegar voluntades. De comprar lo que los demás no podían tener. Howard Jr. absorbió ambas lecciones. De su madre, el miedo. De su padre, la ambición. Y cuando quedó solo, con 20 años y una fortuna heredada, esas 2 fuerzas empezaron a devorarlo. Al principio, solo se notaba en pequeños detalles. Repetía las escenas de sus películas 20, 30 veces. No porque fueran malas, sino porque no eran perfectas. Despedía a técnicos si tocaban algo sin guantes. Medía la distancia entre los cubiertos en la mesa. Escribía memorandos de 5 páginas sobre cómo debían cortarle el pan. Nadie le decía nada. Porque era el jefe. Porque pagaba. Porque en Hollywood, en la aviación, en los negocios, Hughes era intocable. Pero había algo más. Una frase que su padre le dijo cuando tenía 14 años. Una frase que Howard recordó toda su vida. Y que, décadas después, un empleado encontró escrita en una de sus grabaciones nocturnas. Si no controlas todo, alguien te controlará a ti. Esa frase es la maldición de esta historia. Porque Howard Hughes pasó 50 años intentando controlar todo. Las películas, los aviones, las mujeres, los contratos, su cuerpo, su mente, el aire que respiraba. Y al final, lo único que consiguió fue que todo lo controlara a él. El miedo, los fármacos, la paranoia, la soledad. Porque el poder, cuando se convierte en obsesión, no te protege, te entierra. En 1927, Hollywood era una máquina de fabricar sueños a bajo coste. Los estudios producían películas en serie, guiones escritos en una semana, rodajes de 10 días, presupuestos ajustados.
Todo funcionaba como una cadena de montaje. Eficiencia, rentabilidad, control corporativo. Howard Hughes llegó con una maleta llena de dinero y ninguna intención de seguir las reglas. Tenía 22 años. No sabía nada de cine, pero había visto una película sobre la Primera Guerra Mundial y decidió que podía hacerla mejor. Más grande, más real, más cara. Compró los derechos de una historia sobre pilotos británicos. Contrató al director más caro de Hollywood. Alquiló hangares enteros. Y empezó a buscar aviones. No réplicas. Aviones reales. De combate. Compró 87 cazas de la Gran Guerra. Algunos todavía tenían agujeros de bala. Los restauró. Los pintó. Los modificó. Contrató a pilotos de verdad para volarlos. Y construyó una réplica exacta de un campo de batalla francés en el desierto de California. El rodaje de Els Àngels duró 3 años. Hughes despidió al primer director a mitad de producción y tomó el control. Repetía las escenas de vuelo 20, 30 veces. Una toma aérea le costó la vida a 3 pilotos. Hughes no paró. Exigió más vuelos, más riesgo, más espectáculo. Él mismo pilotó algunas escenas. Se estrelló. Salió ileso. Volvió a volar al día siguiente. Un técnico que trabajó en la película escribió años después en sus memorias: Hughes nos hacía repetir una escena hasta que el sol estaba en el ángulo exacto que él quería. Si una nube tapaba la luz, parábamos. Esperábamos horas. A veces días. Los pilotos le tenían miedo. Pero le tenían más miedo a ser despedidos. Porque Hughes pagaba el triple que cualquier otro estudio. Cuando el cine sonoro llegó en 1928, Hughes tiró todo lo filmado. 2 años de trabajo. Millones de dólares. A la basura. Porque ahora las películas tenían sonido y Els Àngels era muda. Así que volvió a empezar. Reescribió el guión. Contrató nuevos actores. Rodó de nuevo. Todo. La película se estrenó en 1930. Fue un éxito. Recaudó millones. Los críticos la llamaron la película más cara jamás hecha. Hughes se convirtió en leyenda, pero también en algo más peligroso, en alguien que había aprendido que con suficiente dinero y suficiente obsesión, podía doblegar la realidad a su voluntad. Nadie le dijo que no. Ni los productores, ni los actores, ni los pilotos que arriesgaban su vida. Porque Hughes pagaba más que nadie. Y en Hollywood, el dinero compraba silencio. Pero había un precio. Y Hughes empezó a pagarlo en pequeñas dosis. Insomnio. Noches enteras revisando metraje. Memorandos obsesivos sobre cómo debían guardarse las latas de película. Despidos fulminantes si alguien tocaba algo sin su permiso. Exigencias imposibles a sus asistentes. Y una distancia creciente con cualquiera que intentara acercarse demasiado. En 1932, mientras rodaba Scarface, Hughes conoció a Katharine Hepburn. Actriz brillante, independiente, de carácter fuerte. Empezaron una relación. Ella lo admiraba. Admiraba su ambición, su genio técnico, su desprecio por las convenciones. Pero también vio algo más. Algo que la incomodaba. Hughes no dormía. Pasaba noches enteras diseñando aviones en servilletas de papel. Llamaba a ingenieros a las 4 de la mañana para discutir ángulos de alas. Cambiaba de hotel cada semana porque creía que alguien lo espiaba. Lavaba sus manos hasta dejarlas en carne viva. Y cuando Hepburn le preguntaba qué le pasaba, él respondía siempre lo mismo: estoy bien.
Solo necesito que todo esté en orden. Hughes le regaló un avión. Le pagó clases de vuelo. La llevaba a cenas en restaurantes caros, pero exigía que el dueño cerrara el local completo. Solo ellos dos. Porque no soportaba que la gente los mirara. Que los camareros se acercaran demasiado. Que alguien tocara su copa sin guantes. Hepburn intentó ayudarlo. Le sugirió que viera a un médico. Hughes se enfureció. Le dijo que no estaba enfermo. Que el problema era el mundo, no él. Que la gente era sucia, descuidada, peligrosa, y que él solo estaba siendo precavido. Una noche, Hepburn lo encontró en el baño de su casa, lavándose las manos por 15ª vez consecutiva. La piel le sangraba. Ella intentó detenerlo. Hughes la apartó con violencia. «No me toques», le dijo. «No sabes dónde has estado». Hepburn aguantó 4 años. Luego se fue. No hubo pelea. No hubo despedida dramática. Simplemente dejó de responder sus llamadas. Dejó de ir a su casa. Dejó de existir en su vida. Años después, en una entrevista, dijo algo que resume perfectamente lo que era vivir cerca de Howard Hughes. Amaba su mente. Pero su mente no dejaba espacio para nada más. Te absorbía. Te controlaba. Y cuando intentabas respirar, él lo tomaba como traición. Hughes no se detuvo. En 1935 fundó la Hughes Aircraft Company. No para hacer dinero. Para demostrar algo. Que él podía diseñar aviones mejores que los ingenieros de las grandes compañías. Mejores que el ejército. Mejores que cualquiera. Construyó el H-1 Racer. Un monoplano plateado, elegante, aerodinámico. Hughes lo diseñó él mismo. Cada remache, cada curva, cada detalle. Pasaba 18 horas al día en el hangar. Gritaba a los ingenieros si una pieza no encajaba con precisión milimétrica. Despidió a un técnico porque había dejado una huella digital en el fuselaje. Y el 13 de septiembre de 1935, voló ese avión sobre un desierto de California y batió el récord mundial de velocidad, 567 kilómetros por hora. Fue portada en todos los periódicos. El millonario que vuela más rápido que nadie. Hughes se convirtió en héroe nacional. Recibió medallas, invitaciones a la Casa Blanca, contratos con el gobierno y una sensación peligrosa, que no había límites. En 1938 dio la vuelta al mundo en un avión Lockheed modificado. En 1938 dio la vuelta al mundo en un avión Lockheed modificado. Nueva York-París, Moscú, Alaska, Nueva York. En 91 horas. Otro récord. Otra portada. Otro desfile en su honor. Millones de personas lo vitorearon en las calles de Manhattan. Hughes sonrió. Saludó. Y luego desapareció durante 3 semanas. Nadie supo dónde estaba. Ni sus empleados. Ni su familia. Ni las mujeres con las que salía. Porque Hughes había descubierto algo. Que la atención pública era insoportable. Que cada vez que aparecía en público, la gente lo tocaba. Le daba la mano. Le hablaba demasiado cerca. Le tosían cerca. Le respiraban encima. Y él sentía que algo invisible, algo contaminado, se le pegaba a la piel. Empezó a evitar las multitudes. Luego los restaurantes. Luego cualquier lugar donde no pudiera controlar quién entraba y quién salía. Sus asistentes recibieron nuevas instrucciones. Nadie podía acercarse a menos de 2 metros. Nadie podía tocar sus objetos personales sin guantes. Nadie podía mirarle directamente a los ojos durante más de 5 segundos. Y si alguien preguntaba por qué, Hughes respondía con frialdad: porque yo lo pago. Y hago lo que quiero. En 1940,
Hughes empezó a producir otra película, The Outlaw. La historia de Billy el niño. Pero Hughes no se centró en el protagonista. Se obsesionó con la actriz principal, Jane Russell. Más específicamente, con su escote. Diseñó un sujetador especial para realzar sus pechos. Lo dibujó él mismo. Contrató ingenieros aeronáuticos para calcular los ángulos de soporte. Escribió memorandos de 3 páginas sobre el ángulo exacto de las tomas. Sobre cómo debía caer la luz sobre su piel. Sobre cuántos segundos debía durar cada plano de su cuerpo. Rodó la misma escena 127 veces. Jane Russell lloró de agotamiento. Hughes no paró. Una vez más, decía. Solo una vez más. La película tardó 3 años en terminarse. Cuando se estrenó, fue un escándalo. La censura la bloqueó. Hughes luchó contra los censores durante 2 años más. Gastó una fortuna en abogados, en publicidad, en sobornos apenas disimulados. Ganó. Pero la película fue un fracaso comercial. A Hughes no le importó. Porque para él ya no se trataba de dinero. Se trataba de control. De demostrar que nadie podía decirle qué hacer. Ni el gobierno, ni la iglesia, ni la moral pública. Pero mientras Hughes jugaba a ser director, su verdadero imperio estaba en la aviación. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense le encargó 2 proyectos secretos. El primero, un avión de reconocimiento fotográfico, el XF-11. El segundo, el avión más grande jamás construido, el Hughes H-4 Hércules, apodado Spruce Goose. Un hidroavión gigante diseñado para transportar 750 soldados. Hughes invirtió años en ambos proyectos. Millones de dólares del gobierno. Miles de horas de diseño. Prototipos. Pruebas. Rediseños. Los plazos se retrasaban. Los costes se disparaban. El gobierno empezó a presionar. Hughes respondió con desprecio. Esto no se puede apurar. La perfección toma tiempo. Los generales se quejaban. Los senadores preguntaban. Los periodistas investigaban. Hughes los ignoraba a todos. Porque sabía que nadie podía tocarlo. Tenía contratos. Tenía abogados. Y tenía algo más, la certeza de que él era el único capaz de construir esos aviones. En 1946, el XF-11 estaba listo para su primer vuelo de prueba. Hughes insistió en pilotarlo él mismo. Los ingenieros le advirtieron que el avión aún no estaba calibrado correctamente, que había problemas con el sistema hidráulico, que necesitaba más pruebas en tierra. Hughes los ignoró. Es mi avión. Yo lo vuelo. Despegó desde el aeropuerto de Culver City un domingo por la tarde, 4 de julio de 1946. Durante 20 minutos, todo fue bien. Hughes volaba bajo, probando los controles. Luego, uno de los motores empezó a fallar. El sistema hidráulico se bloqueó. La hélice trasera dejó de responder. El avión empezó a perder altitud. Hughes intentó controlarlo. Tiró de la palanca. Nada. Probó el sistema de emergencia. Nada. El XF-11 estaba cayendo. Directo hacia un barrio residencial de Beverly Hills. Hughes vio las casas acercarse. Los árboles. Las calles. Intentó virar. El avión no respondía. A 200 metros del suelo, supo que iba a estrellarse. Y que probablemente iba a morir. El XF-11 se estrelló contra el techo de una casa en 803 North Linden Drive. El impacto fue brutal. El avión atravesó el techo. Explotó. Las llamas envolvieron los restos. Hughes quedó atrapado en la cabina, inconsciente, con el cuerpo destrozado y el fuego a centímetros de su cara. Un marine retirado que vivía cerca, William Joy Durkin, vio el accidente. Corrió hacia los restos. El calor era insoportable. Las llamas lo obligaban a retroceder. Pero Durkin siguió avanzando. Agarró a Hughes. Lo sacó de entre los escombros.
Lo arrastró 20 metros. Lejos del fuego. Le salvó la vida. Hughes estaba irreconocible. Cráneo fracturado. Costillas rotas. Pulmón colapsado. Quemaduras de tercer grado en el pecho, los brazos y el rostro. Nariz destrozada. Vértebras desplazadas. Mandíbula rota. Los paramédicos no creían que sobreviviera al traslado al hospital. Pero Hughes sobrevivió. Pasó semanas en cuidados intensivos. Operaciones. Transfusiones. Dolor constante, insoportable, sin tregua. Los médicos le dieron morfina. Dosis altas. Luego más altas. Luego codeína cuando la morfina dejó de ser suficiente. Hughes les pidió más. Los médicos accedieron. Porque era Howard Hughes. Porque tenía poder. Porque nadie le decía que no. Cuando salió del hospital 2 meses después, ya no era el mismo hombre. Cojeaba. Su rostro estaba desfigurado. La nariz torcida. Cicatrices por todas partes. Hablaba con dificultad. Se movía con dolor. Y algo más había cambiado, su mirada. Ya no tenía esa chispa arrogante. Ahora había miedo. El dolor nunca se fue. Los médicos le dijeron que era crónico, que las vértebras dañadas presionarían nervios el resto de su vida, que tendría que aprender a vivir con eso. Hughes decidió que no. Decidió que con suficientes pastillas, el dolor desaparecería. No desapareció, pero las pastillas sí hicieron algo. Lo desconectaron. Lo volvieron distante, paranoico, errático. Sus empleados empezaron a notar cambios. Hughes olvidaba conversaciones. Repetía órdenes. Firmaba el mismo documento 3 veces. Llamaba a las 4 de la mañana para preguntar algo que ya había preguntado a las 2. Y las pastillas nunca paraban. Codeína. Valium. Empirin con codeína. Botellas enteras. Todo el día. Todos los días. En 1947, Hughes fue convocado ante el Senado de Estados Unidos. El gobierno quería explicaciones. ¿Por qué el XF-11 y el Spruce Goose habían costado el triple de lo presupuestado? ¿Por qué ninguno estaba operativo? ¿Por qué Hughes seguía cobrando mientras los proyectos se retrasaban? ¿Por qué el accidente del XF-11 casi mata civiles? Hughes llegó a Washington en su avión privado. Entró a la sala del Senado con traje impecable, pero caminando con bastón. Respondió cada pregunta con frialdad, con desprecio apenas disimulado. Les dijo a los senadores que no entendían nada de ingeniería, que el Spruce Goose volaría, que solo necesitaba más tiempo y más dinero. Los senadores lo atacaron. Lo acusaron de fraude, de incompetencia, de haberse enriquecido con contratos públicos mientras soldados morían en el frente esperando equipo. Hughes no se inmutó. Al final de la audiencia, dijo algo que quedó grabado en actas: si el Spruce Goose no vuela, abandono este país para siempre. 2 meses después, Hughes organizó una demostración pública. Llevó el Spruce Goose al puerto de Long Beach. Invitó a periodistas, a cámaras, a funcionarios del gobierno, a los mismos senadores que lo habían acusado. Subió al avión, encendió los 8 motores y lo hizo volar. Apenas 1 kilómetro, a 20 metros de altura, durante menos de 1 minuto. Pero voló. Las cámaras lo grabaron todo. Hughes aterrizó, salió del avión, sonrió brevemente ante las cámaras, levantó una mano y nunca volvió a volar el Spruce Goose. Lo guardó en un hangar. Pagó para que lo mantuvieran en perfectas condiciones. Contrató vigilancia permanente. Pero nunca lo usó. Porque para Hughes ya no se trataba de construir aviones. Se trataba de ganar. De demostrar que tenía razón. De humillar a quienes dudaron de él. Y una vez conseguido eso, el avión ya no importaba. Pero las victorias ya no le daban paz. Cada vez dormía menos. Cada vez tomaba más pastillas. Cada vez le costaba más tolerar a la gente. Sus empleados recibieron nuevas órdenes. Nadie podía hablarle directamente.
Todo debía comunicarse por escrito, en notas dobladas de una forma específica, entregadas en bandejas de metal, sin tocar el papel con las manos desnudas. Las mujeres que antes lo adoraban empezaron a alejarse. Ava Gardner terminó la relación después de que Hughes la hiciera seguir por detectives privados durante meses. Cuando ella lo confrontó, Hughes le dijo: «Necesito saber dónde estás. Es por tu seguridad». Ava le respondió: «No. Es por tu control. Y estoy harta». Ginger Rollers dejó de responder sus llamadas cuando le exigió que usara guantes para tocar los pomos de las puertas de su propia casa. Otras simplemente desaparecieron. Sin explicación. Sin despedidas. Porque estar cerca de Hughes ya no era emocionante. Era agotante. Era enfermizo. En 1948, Hughes compró RKO Pictures, uno de los grandes estudios de Hollywood. No porque le interesara el cine, sino porque quería controlar lo que se decía de él. Despidió a ejecutivos. Canceló películas a mitad de producción. Cambió guiones porque no le gustaba cómo representaban a los millonarios. Intervino en cada decisión. El estudio empezó a perder dinero. Hughes no cambió de estrategia. Duplicó su control. Los empleados de RKO empezaron a llamarlo el fantasma. Porque nunca aparecía en persona. Enviaba órdenes por teléfono. A las 3 de la mañana. A las 6 de la tarde. Sin aviso. Exigía cambios inmediatos. Despedía gente sin motivo. Contrataba a otros al día siguiente. Cancelaba estrenos. Retenía películas terminadas en almacenes durante años. Nadie entendía qué quería. Ni siquiera él. En 1952, Hughes vendió RKO, con pérdidas millonarias. Pero no le importó, porque ya había encontrado un nuevo juego: las aerolíneas. Compró el control de TUE, Trans World Airlines, una de las mayores compañías aéreas de Estados Unidos. Hughes vio una oportunidad. Aviones más rápidos, más cómodos, más modernos. Inversiones masivas en tecnología. Rutas internacionales. Dominio del cielo. Durante unos años, funcionó. TUE creció. Hughes firmó contratos con Boeing. Compró jets nuevos. Expandió la flota. Las acciones subieron. Los pasajeros aumentaron. TUE se convirtió en símbolo de lujo y modernidad. Pero luego Hughes empezó a interferir. Exigía que los aviones se pintaran de cierto color. Rojo específico. Tonalidad exacta. Si la pintura no coincidía con la muestra que él había aprobado, ordenaba repintar todo el avión. Costara lo que costara. Exigía que los asientos se colocaran en configuraciones específicas. Que las azafatas cumplieran estándares físicos exactos. Altura, peso, color de pelo. Escribía memorandos de 20 páginas sobre el tamaño de las bandejas de comida, sobre el grosor de las servilletas, sobre cuántos cubitos de hielo debían servirse en cada bebida. Los ejecutivos de TUE empezaron a desesperarse. Las decisiones se retrasaban semanas, meses, porque Hughes no respondía llamadas, no asistía a reuniones, no firmaba documentos. Y cuando finalmente daba una orden, era errática, contradictoria, imposible de ejecutar. Los competidores avanzaban. Pan Am compraba aviones más modernos. United expandía rutas. American Airlines invertía en publicidad. TUE se quedaba atrás, porque Hughes bloqueaba cada decisión. En 1960, TUE estaba al borde de la quiebra. Los bancos que habían financiado la compra de aviones exigieron que Hughes renunciara al control operativo. Hughes se negó. «Es mi aerolínea. Yo decido». Los bancos lo demandaron. Hughes contrató al mejor equipo legal del país. La batalla duró años. Hughes la perdió. En 1966, un juez dictaminó que Howard Hughes debía vender sus acciones de TUE. Fue la primera vez en su vida que alguien le quitó algo por la fuerza. Hughes apeló. Perdió de nuevo. Tuvo que vender. Ganó $546 millones con la venta. Se convirtió en el hombre más rico del mundo. Pero algo en él se rompió ese día.
Porque por primera vez en su vida, el dinero no había sido suficiente. No había podido comprar el resultado que quería. No había podido controlar el sistema. No había podido doblegarlo. Y eso lo aterrorizó más que cualquier accidente de avión. Si esto te está removiendo, suscríbete. Esta historia solo está empezando. Después de perder Tue, Hughes dejó de aparecer en público. Se mudó al Desert Inn en Las Vegas. Alquiló todo el piso superior. 8 suites. Despidió al personal del hotel. Contrató a sus propios empleados. Mormones, casi todos. Porque Hughes creía que los mormones no bebían, no fumaban, no se drogaban y no robaban. Les dio instrucciones escritas. 30 páginas. Nadie podía entrar a su suite sin permiso escrito. Nadie podía mirarlo directamente. Nadie podía hablarle. Todo debía comunicarse por escrito. Las notas debían doblarse 3 veces. Entregarse en bandejas forradas con papel blanco nuevo. Sin tocar el sobre con las manos. Hughes dejó de salir de su habitación. Días, semanas, meses. Las cortinas permanecían cerradas. La luz apagada. El aire acondicionado encendido todo el tiempo. A 16 grados. Porque Hughes creía que el frío mataba los gérmenes. Dejó de cortarse el pelo. De afeitarse. De cortarse las uñas. Comía lo mismo todos los días. Pollo hervido. Sin especias. Sin sal. Cortado en pedazos de exactamente 2,5 centímetros. Entregado en bandejas esterilizadas. Y solo si sus empleados seguían un protocolo de 47 pasos que Hughes redactó personalmente. Paso 1. Lavar las manos con jabón durante 2 minutos. Paso 2. Secarse con toalla nueva. Paso 3. Ponerse guantes quirúrgicos. Paso 4. Abrir la bandeja usando solo 3 dedos. Paso 5. No respirar cerca de la comida. Y así hasta el paso 47. Si un empleado se saltaba un solo paso, Hughes se negaba a comer. Y el empleado era despedido. Dejó de vestirse. Pasaba los días desnudo, cubierto solo por una sábana. Sentado en la cama. O en una silla de cuero que nunca se limpiaba porque Hughes no dejaba que nadie la tocara. Veía películas. Las mismas, una y otra vez. Hice Station Zebra. La vio más de 150 veces en un año. Porque en esa película, todo estaba bajo control. Los hombres seguían órdenes. Las misiones se cumplían. No había caos. No había gérmenes. No había fracasos. Y cuando no veía películas, grababa su voz. Horas y horas de grabaciones. Órdenes para sus empleados. Instrucciones sobre cómo debían moverse por la habitación. Dónde colocar los objetos. Cómo doblar las toallas. Cómo abrir una puerta sin contaminarla. Cómo caminar sin levantar polvo. Nadie cuestionaba nada. Porque Hughes seguía pagando. Miles de dólares a la semana. Por habitaciones que no usaba. Por empleados que solo esperaban órdenes. Por silencio. Sus abogados intentaron intervenir. Le pidieron que firmara documentos. Que asistiera a reuniones. Que tomara decisiones sobre sus empresas. Hughes se negó. Les dijo que lo dejaran en paz. Que él seguía al mando. Que podía manejar todo desde su habitación. Pero no podía. Las empresas empezaron a tambalear. Los contratos se perdían. Las inversiones fallaban. Porque Hughes ya no estaba tomando decisiones racionales. Estaba tomando decisiones basadas en el miedo. Miedo a salir. Miedo a que lo vieran. Miedo a los gérmenes. Miedo a perder el control. Miedo a que alguien descubriera que el hombre más poderoso del mundo ya no podía ni levantarse de la cama sin ayuda. Y el miedo, una vez que entra, no sale. Se queda. Crece. Te devora. Hughes había pasado 50 años tratando de controlar el mundo. Cada variable. Cada persona. Cada detalle. Y ahora el mundo se había reducido a una habitación oscura, una cama sucia, una silla de cuero manchada de orina y una grabadora que repetía órdenes que nadie seguía realmente. Porque cuando el poder se convierte en miedo, ya no mandas. Obedeces. Obedeces al pánico. A la paranoia.
A las voces en tu cabeza que te dicen que todo está contaminado, que todos quieren hacerte daño, que la única forma de sobrevivir es no salir, no tocar, no ver, no vivir. Y Hughes obedeció. Hasta el final. El dueño del Desert Inn empezó a impacientarse en 1967. Hughes llevaba meses ocupando el piso completo. 8 suites. Miles de dólares al día. Pero el hotel perdía dinero. Porque esas habitaciones podrían alquilarse a otros huéspedes. A jugadores de alto nivel. A celebridades. A gente que realmente usara el casino. El dueño envió una carta. Cortés pero firme. Le pedía a Hughes que liberara al menos 4 de las 8 suites. Hughes no respondió. Enviaron otra carta. Silencio. Una tercera. Nada. Entonces el dueño fue en persona. Subió al 9º piso. Tocó la puerta de la suite principal. Nadie abrió. Tocó más fuerte. Un empleado mormón apareció. Bloqueó la entrada. El señor Hughes no recibe visitas. El dueño exigió hablar con él. El empleado cerró la puerta. El dueño amenazó con desalojarlo. Hughes respondió de la única forma que sabía, comprando. En 1967, compró el Desert Inn completo. 13 millones de dólares. Pagó en efectivo. Y luego compró otros 5 casinos en Las Vegas. El Sands. El Frontier. El Castabais. El Silver Slipper. Uno tras otro. En menos de 2 años. No porque quisiera el negocio del juego, sino porque no soportaba que nadie le dijera dónde podía o no podía estar. Las Vegas se llenó de rumores. Hughes va a transformar la ciudad. Va a construir el casino más grande del mundo. Va a traer espectáculos, tecnología, futuro. Los políticos lo recibieron con los brazos abiertos. Los empresarios querían reunirse con él. Los periodistas pedían entrevistas. Ninguno lo vio jamás. Porque Hughes no salía de su habitación. No bajaba a ver sus propios casinos. No revisaba las finanzas. No conocía a los gerentes. Todo lo manejaba a través de notas escritas. Y las notas eran cada vez más erráticas. Quiero que el Sands tenga exactamente 247 máquinas tragamonedas. Ni una más. Ni una menos. Las alfombras del Frontier deben cambiarse cada 3 meses. Color rojo oscuro. Pantone 187. Ningún empleado puede usar perfume. Prohibido. Despido inmediato si lo usan. Los gerentes intentaban cumplir. Pero las órdenes cambiaban. Hughes ordenaba algo un lunes. Lo contradecía el miércoles. Lo cancelaba el viernes. Y si alguien pedía aclaraciones, Hughes lo ignoraba durante semanas. Un gerente del Sands escribió una carta de renuncia que nunca envió, pero que se encontró años después entre sus documentos personales. Llevo 3 meses esperando aprobación para contratar personal de seguridad. He enviado 15 memorandos. 0 respuestas. Mientras tanto, el casino pierde miles de dólares diarios porque no tenemos suficiente personal para cubrir todos los turnos. Pero si contrato sin su aprobación, me despiden. Estoy atrapado esperando decisiones de un fantasma. Las empresas empezaron a sangrar dinero. Los casinos perdían contratos. Los mejores empleados renunciaban. Los competidores aprovechaban. Pero Hughes seguía comprando. Compró una estación de televisión, una mina de plata, terrenos en el desierto, compañías aéreas pequeñas. No porque tuviera un plan, sino porque comprar le daba la ilusión de control. Pero en realidad, Hughes ya no controlaba nada. Ni sus empresas, ni su dinero, ni su cuerpo. Sus empleados mormones se convirtieron en sus carceleros. No porque fueran crueles, sino porque Hughes los había entrenado para obedecer sin cuestionar. Y ahora obedecían órdenes de un hombre que ya no estaba en sus cabales. Hughes pasaba días enteros sentado en su silla de cuero, desnudo, sin moverse, mirando la pared. Sus empleados lo observaban desde la distancia, esperando instrucciones. A veces Hughes hablaba, a veces gritaba, a veces lloraba.
y ellos tomaban notas. Un empleado escribió en su diario personal, años después hecho público en un juicio: el señor Hughes llevaba 3 días sin comer. Le llevé la bandeja como siempre. Pollo hervido, cortado en pedazos. Él lo miró. Luego me miró a mí. Y dijo: está contaminado. ¿Lo has tocado? Yo le juré que no, que había seguido el protocolo. Él repitió: está contaminado. Y volvió a mirar la pared. Retiré la bandeja. Al día siguiente, lo mismo. Y al siguiente. No comió durante una semana. Otro empleado describió cómo Hughes pasaba horas examinando un vaso de agua. Lo sostenía contra la luz. Lo miraba desde todos los ángulos. Buscaba partículas invisibles, gérmenes imaginarios. Y después de 20 minutos, lo rechazaba. Trae otro. Este está sucio. Hughes empezó a pesar menos de 50 kilos. Su piel se volvió amarillenta. Sus huesos sobresalían. Tenía llagas en la espalda de estar tanto tiempo sentado. Infecciones en las encías. Los dientes se le caían. Pero se negaba a ver médicos. No confío en ellos. Me van a matar. Las pastillas eran lo único constante. Codeína. Todo el día. Todos los días. 10 pastillas. 20. 30. Los empleados le traían frascos nuevos cada semana. Nadie preguntaba de dónde salían. Nadie llevaba la cuenta. Porque Hughes pagaba. Y el dinero compraba silencio. Pero el dinero no compraba salud. Ni cordura. Uno de los empleados, John Holmes, declaró años después en una entrevista: hubo un momento en que me di cuenta de que no estábamos ayudándolo. Lo estábamos matando. Pero no sabía qué hacer. Si llamaba a un doctor sin su permiso, me despedían. Si hablaba con la prensa, me demandaban. Si no hacía nada, lo veía morir lentamente. Así que hice lo mismo que todos los demás. Cobré mi cheque y miré hacia otro lado. En 1970, el gobernador de Nevada empezó a hacer preguntas. Hughes controlaba una parte significativa de la economía del estado. Casinos, televisión, tierras. Pero nadie lo había visto en 4 años. ¿Seguía vivo? ¿Seguía al mando? ¿O sus empleados estaban tomando decisiones en su nombre? El gobernador exigió una reunión. Hughes se negó. El gobernador amenazó con investigaciones. Hughes envió a sus abogados. Los abogados presentaron documentos firmados. Pero el gobernador no quedó convencido. Quiero verlo en persona. Hughes entró en pánico. Ordenó a sus empleados que prepararan una salida de emergencia. En mitad de la noche. Sin aviso. El 23 de noviembre de 1970, a las 3 de la mañana, 4 empleados sacaron a Hughes de su suite en camilla. Lo cubrieron con sábanas. Lo bajaron por el montacargas de servicio. Lo subieron a una ambulancia. Y lo llevaron al aeropuerto. Volaron a las Bahamas. A un hotel en Paradise Island. Hughes nunca volvió a Estados Unidos. La huida fue caótica. Hughes pesaba tan poco que 2 hombres pudieron cargarlo sin esfuerzo. No habló durante todo el trayecto. No preguntó a dónde iban. Simplemente cerró los ojos y dejó que lo movieran como a un objeto. En el aeropuerto, el piloto vio a Hughes por primera vez en meses. Después declaró: pensé que estaban transportando un cadáver. No se movía. No respiraba fuerte. Parecía una momia envuelta en sábanas. Me preguntaron si podía volar a Nassau. Les dije que sí. Pero también les dije que ese hombre necesitaba un hospital, no un avión. Me ignoraron. En las Bahamas, Hughes alquiló el piso completo del Britannia Beach Hotel. Misma rutina. Cortinas cerradas. Aire acondicionado al máximo. Empleados mormones. Notas escritas. Pánico constante. Pero ahora había algo más. Hughes empezaba a perder la noción del tiempo. No sabía qué día era, ni qué mes. Llamaba a sus empleados a las 4 de la tarde pensando que era medianoche. Les preguntaba por reuniones que nunca habían existido. Firmaba documentos que ya había firmado 3 veces. Sus abogados empezaron a preocuparse. No por Hughes, sino por el dinero.
Porque si Hughes moría sin un testamento claro, sus empresas caerían en un caos legal. Y ellos perderían su fuente de ingresos. Intentaron que Hughes firmara un testamento. Le llevaron borradores. Hughes los rompía. Les gritaba: «Me quieren muerto. Todos quieren mi dinero». Intentaron explicarle que era por su propio bien. Hughes los echaba de la habitación. Un abogado llamado Chester Davis pasó 3 horas sentado fuera de la habitación de Hughes, esperando que lo recibiera. Hughes nunca abrió la puerta. Davis dejó los documentos en el suelo. Al día siguiente, los encontró exactamente donde los había dejado. Sin abrir. Sin tocar. Cubiertos de polvo. En 1972, un escándalo sacudió lo poco que quedaba de la reputación de Hughes. Un escritor llamado Clifford Irving anunció que había escrito la autobiografía autorizada de Howard Hughes, con entrevistas exclusivas, con documentos firmados, con un adelanto de $750,000 de la editorial. El mundo entero lo creyó, porque nadie había visto a Hughes en años, porque su silencio alimentaba todo tipo de teorías, porque la historia era perfecta, el millonario ermitaño que finalmente habla. Pero era mentira. Irving lo había inventado todo. Falsificó cartas. Falsificó firmas. Inventó entrevistas. Y casi se sale con la suya. Hasta que Hughes rompió su silencio. Por primera vez en años, aceptó una conferencia telefónica con periodistas. Desde su habitación en las Bahamas. 7 periodistas en una sala en California. Hughes al teléfono desde el otro lado del país. Su voz sonaba débil, rasposa, confusa, tartamudeaba, olvidaba palabras. Pero fue clara en una cosa: nunca conocí a Clifford Irving. Nunca le di permiso. Esa autobiografía es un fraude. Los periodistas le hicieron preguntas. ¿Dónde está usted ahora, señor Hughes? Hughes no respondió directamente. En un lugar seguro. ¿Por qué no ha aparecido en público? Porque no quiero. Está enfermo. Estoy perfectamente bien. Pero su voz decía lo contrario. Los periodistas se miraron entre ellos. Todos pensaron lo mismo: ese hombre está muriendo. Irving fue arrestado. Confesó. Fue a prisión. Pero el daño estaba hecho. Porque ahora el mundo entero sabía que Hughes seguía vivo. Y que estaba destruido. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Lo que viene es el punto sin retorno. En 1973, Hughes fue trasladado de nuevo. Esta vez a Nicaragua. Al Hotel Intercontinental de Managua. Misma rutina. Mismo aislamiento. Misma decadencia. Pero ahora su cuerpo empezaba a rendirse definitivamente. Sus riñones fallaban. Su hígado estaba dañado por décadas de abuso de medicamentos. Tenía neumonía crónica. Llagas infectadas por todo el cuerpo. Deshidratación severa. Y seguía negándose a ver médicos. Los empleados intentaron convencerlo. Le suplicaron. Uno de ellos, un joven llamado Gordon Margulis, le dijo: «Señor Hughes, se está muriendo. Por favor, déjenos llamar a un doctor». Hughes lo miró con ojos vacíos. «Si llamas a un doctor, te despido. Y te demando por el resto de tu vida». Margulis no llamó. Nadie llamó. El 23 de diciembre de 1972, un terremoto de magnitud 6.2 sacudió Managua. El hotel se tambaleó. Las ventanas estallaron. La ciudad se derrumbó. Miles de muertos. Caos total. Los empleados de Hughes entraron en pánico. Envolvieron a Hughes en sábanas. Lo bajaron por las escaleras de emergencia mientras el edificio se sacudía. Lo subieron a un coche. Y lo sacaron de Nicaragua mientras la ciudad ardía. Hughes no dijo nada durante todo el trayecto. No preguntó qué pasaba. No mostró miedo. No mostró nada. Porque en su mente, el mundo siempre había estado cayéndose a pedazos. Un testigo que estaba evacuando del mismo hotel vio cómo sacaban a Hughes. Después declaró: «Vi a 4 hombres cargando algo envuelto en sábanas. Pensé que era un herido del terremoto. Luego alguien me dijo que era Howard Hughes. No lo podía creer.
El hombre más rico del mundo, evacuado como un refugiado. Sin zapatos. Sin ropa. Apenas consciente. Los siguientes años fueron una sucesión de hoteles. Londres. Managua de nuevo. Acapulco. Bahamas otra vez. Cada traslado más caótico que el anterior. Cada habitación más sucia. Cada día más cerca del final. Los empleados dejaron de seguir los protocolos. Ya no doblaban las notas 3 veces. Ya no usaban guantes para todo. Ya no limpiaban las bandejas. Porque Hughes ya no lo notaba. Pasaba días enteros inconsciente. Drogado. Delirando. Cuando estaba despierto, repetía las mismas frases. ¿Dónde están mis aviones? ¿Quién tocó mi comida? No dejen que entren. A veces lloraba. A veces reía sin motivo. A veces simplemente miraba la pared durante horas. Sus abogados seguían visitándolo. No por preocupación, sino para que firmara documentos, transferencias de dinero, contratos, poderes legales. Hughes firmaba todo, sin leer, sin preguntar, porque ya no le importaba. Uno de sus abogados, Raymond Holiday, confesó años después: sabíamos que estaba muriendo. Lo sabíamos todos, pero teníamos instrucciones claras: mantenerlo con vida el tiempo suficiente para firmar los documentos que necesitábamos. Suena cruel. Lo es. Pero así funcionaba. Nadie pensaba en Hughes como persona, solo como activo. El imperio que había construido durante 50 años estaba siendo desmantelado por abogados y empleados. Y él ni siquiera lo sabía. En abril de 1976, Hughes estaba en Acapulco, en la suite del Acapulco Princess Hotel, frente al mar. Llevaba semanas sin levantarse de la cama. Su peso había caído a 41 kilos. Su pelo y barba eran una maraña gris y sucia. Las uñas de sus manos medían casi 20 centímetros, enrolladas sobre sí mismas. Las de sus pies, aún más largas, perforaban las sábanas. Sus empleados sabían que estaba muriendo, pero no sabían qué hacer. Llamar a un hospital significaba exponerlo. Significaba que el mundo viera en qué se había convertido. Significaba perder el control de la situación. Y después de años obedeciendo órdenes de no dejar entrar a nadie, no sabían cómo romper esa regla. El 5 de abril de 1976, a las 11 de la mañana, Hughes dejó de responder. Entró en coma. Sus empleados entraron en pánico. Llamaron a los abogados. Los abogados dijeron: sáquenlo de México. Llévenlo a Houston. Si muere en México, el gobierno mexicano congelará todo. Perderemos el control de las empresas. No dijeron: llévenlo al hospital más cercano. Dijeron: sáquenlo del país. Prepararon un avión medicalizado, un Learjet privado. Contrataron a 2 médicos dispuestos a no hacer preguntas. Le pagaron $10,000 a cada uno. En efectivo. Subieron a Hughes en camilla. Lo conectaron a oxígeno. Le pusieron suero intravenoso. Y despegaron con destino a Houston. Durante el vuelo, uno de los médicos, el Dr. Wilbur Time, intentó estabilizarlo. Le revisó las constantes vitales. Presión arterial, 60/40. Casi inexistente. Pulso, 40 latidos por minuto. Débil e irregular. Temperatura corporal, 35 grados. Bajando. El Dr. Time sabía que Hughes no llegaría vivo a Houston. Se lo dijo al otro médico. Se lo dijo a los empleados. Pero nadie sugirió aterrizar en el aeropuerto más cercano. Porque las órdenes eran claras: Houston o nada. A las 1:27 del 5 de abril de 1976, a 10,000 metros de altura, sobre el Golfo de México, Howard Hughes murió. Tenía 70 años. Pesaba 41 kilos. Y nadie a su alrededor lo conocía realmente. El Dr. Time certificó la hora de muerte. Los empleados se miraron entre ellos. Nadie lloró. Nadie rezó. Uno de ellos preguntó: ¿qué hacemos ahora? Otro respondió: seguimos a Houston. Y llamamos a los abogados. Cuando el avión aterrizó en Houston,
Los médicos forenses del Methodist Hospital tuvieron que usar huellas dactilares para confirmar su identidad. Porque su rostro era irreconocible. Porque su cuerpo estaba tan deteriorado que no parecía humano. El forense que hizo la autopsia escribió en su informe: en 30 años de carrera, nunca había visto un caso de negligencia médica y desnutrición tan extremo en un civil adulto con recursos económicos. Este hombre murió de abandono. La autopsia reveló insuficiencia renal crónica, daño hepático severo por abuso de medicamentos, desnutrición extrema, neumonía bilateral, daño cerebral irreversible por décadas de consumo de opiáceos, infecciones generalizadas en encías, espalda y brazos, y una aguja rota incrustada en su brazo derecho, de tantas inyecciones de codeína mal aplicadas. La causa oficial de muerte, fallo renal. Pero la causa real fue mucho más simple. Howard Hughes se había matado a sí mismo. A base de miedo, control, paranoia y soledad. Después de su muerte, empezó la guerra por su fortuna. $2.000 millones, docenas de empresas, propiedades en 4 países, aviones, patentes, acciones, casinos, y ningún testamento válido. Aparecieron más de 40 testamentos falsos en los meses siguientes. Uno decía que Hughes había dejado su fortuna a Melvin Dunbar, un empleado de gasolinera de Nevada que juraba haberlo recogido una vez en el desierto. Otro, que había dejado todo a la iglesia mormona como agradecimiento por haberle proporcionado empleados leales. Otro más afirmaba que Hughes quería que su dinero se repartiera entre institutos de investigación médica. Todos fueron investigados. Todos resultaron falsos. Los tribunales de Texas pasaron 6 años determinando quiénes eran los herederos legítimos. Al final, la fortuna fue dividida entre 22 primos lejanos. Gente que compartía su apellido y su sangre, pero que nunca lo había conocido. Algunos ni siquiera sabían que eran familia de Howard Hughes hasta que recibieron la llamada de los abogados. Uno de esos primos, William Loomis, declaró a la prensa: nunca lo conocí. Nunca hablé con él. Ni siquiera sabía que existía hasta que me dijeron que iba a heredar millones. Es extraño recibir dinero de alguien que nunca te consideró familia. Las empresas fueron vendidas o disueltas. Los casinos de Las Vegas, subastados a nuevos dueños. Hughes Aircraft Company fue vendida a General Motors por más de $5.000 millones. TUE ya no le pertenecía. RKO había desaparecido años antes. Los aviones fueron donados a museos. El Spruce Goose terminó en el Evergrande Aviation Museum en Oregón. El H-1 Racer en el Smithsonian. Ambos como monumentos a lo que Hughes fue alguna vez. No a lo que se convirtió. Todo lo que Hughes había construido durante 50 años se dispersó en menos de una década. Como si nunca hubiera existido. Pero algo más salió a la luz después de su muerte. Los testimonios de sus empleados. Las grabaciones de voz que Hughes había hecho durante años. Los memorandos obsesivos de cientos de páginas. Las fotografías que algunos empleados habían tomado en secreto, documentando el estado real de Hughes en sus últimos años. La revista Time publicó una de esas fotos en portada. Hughes sentado en su silla, desnudo, con barba de náufrago, mirando al vacío. El titular decía: el precio del poder, la caída de Howard Hughes. El mundo vio las imágenes. Y se horrorizó. Ese hombre esquelético, con uñas retorcidas y ojos vacíos, era el mismo que había conquistado Hollywood en los años 30. El mismo que había batido récords mundiales de velocidad. El mismo que había cenado con presidentes y dormido con las actrices más bellas de su época. El mismo que había tenido el mundo entero a sus pies. Y lo había perdido todo. No por mala suerte. No por traición. No por enemigos poderosos. Lo había perdido porque nunca aprendió a soltar el control. Una de las grabaciones recuperadas después de su muerte es especialmente reveladora. Hughes habla solo, en mitad de la noche, en algún momento de 1974. Su voz es débil, arrastra las palabras. Confusa. Pero hay un momento de claridad terrible. La grabación dice: pensé que si controlaba todo, estaría a salvo. Si controlaba el dinero, nadie podría robarme. Si controlaba a la gente, nadie podría traicionarme. Si controlaba mi entorno, nada malo podría entrar.
Pero ahora estoy aquí, en esta habitación, solo, sin poder salir, sin poder tocar nada, sin poder ver a nadie. Y me doy cuenta de que el único que me encerró fui yo. No fueron los gérmenes. No fue la gente. Fui yo. Yo construí esta prisión. Yo puse los barrotes. Y ya no sé cómo salir. Esa grabación nunca fue publicada oficialmente. Los abogados de la familia Hughes la bloquearon. Pero varios empleados la mencionaron en entrevistas posteriores. Y la transcripción apareció en un libro publicado en 1985. La frase resume perfectamente la tragedia de Howard Hughes. No fue víctima del mundo. Fue víctima de sí mismo. Los psicólogos que estudiaron su caso en las décadas siguientes llegaron a una conclusión. Hughes probablemente sufría de trastorno obsesivo-compulsivo severo, sin diagnosticar ni tratar, agravado por trauma físico crónico después del accidente de 1946 y una adicción severa a opiáceos que distorsionó su capacidad de juicio durante 30 años. Una combinación perfecta para la autodestrucción. Pero Hughes nunca buscó ayuda profesional. Nunca aceptó ver a un psiquiatra. Nunca admitió que tenía un problema. Porque admitirlo significaba perder el control. Y el control era lo único que creía tener. Prefirió morir solo. Prefirió morir sucio. Prefirió morir rodeado de empleados pagados que contaban las horas para su próximo cheque, antes que admitir que necesitaba ayuda. Y esa fue su verdadera caída. No fue el accidente del XF-11. No fue perder TUE. No fue el aislamiento físico. Fue el momento en que decidió que el control era más importante que la vida misma. Hoy, más de 40 años después de su muerte, Howard Hughes es recordado como un genio, como un visionario, como un pionero de la aviación y el cine. Hay películas sobre él. Martin Scorsese dirigió The Aviator en 2004, con Leonardo DiCaprio interpretando a Hughes. Libros, documentales, museos que exhiben sus aviones con placas doradas que celebran sus logros. Pero casi nadie habla de los últimos 10 años. De la habitación oscura del Desert Inn. De las uñas de 20 centímetros. De los frascos vacíos de codeína alineados junto a su cama. Del hombre de 41 kilos que murió solo en un avión, tan desfigurado que tuvieron que usar huellas dactilares para identificarlo. Porque esa parte de la historia incomoda. Porque rompe el mito del genio invencible. Porque nos recuerda algo que preferimos no enfrentar, que el poder, sin límites, sin conexión humana real, sin vulnerabilidad, no te hace invencible. Te hace prisionero de ti mismo. Hughes lo tuvo todo. Dinero ilimitado. Acceso a cualquier persona del mundo. Capacidad técnica para construir lo que quisiera. Inteligencia brillante. Recursos infinitos. Podría haber tenido la vida más plena, más rica, más significativa de su generación. Pero eligió el miedo. Eligió la paranoia. Eligió el control absoluto por encima de todo. Por encima del amor. Por encima de la amistad. Por encima de su propia salud. Y ese control lo mató. Hay una última imagen que resume toda esta historia. Años después de la muerte de Hughes, un periodista de Los Angeles Times visitó el hangar donde se guardaba el Spruce Goose. El avión más grande jamás construido. El proyecto que casi destruye la carrera de Hughes. El avión que voló una sola vez para demostrar que los críticos estaban equivocados. El periodista caminó alrededor del gigantesco hidroavión. Impecable. Perfectamente conservado. Sus 8 motores brillando. Su fuselaje de madera intacto. Como si estuviera esperando despegar en cualquier momento. El periodista le preguntó al cuidador del museo, ¿cuántas veces voló este avión? El cuidador respondió sin emoción, una vez. Menos de 1 kilómetro. 1 minuto en el aire. Y nunca más. Hughes pagó millones para mantenerlo guardado durante 30 años. Pero nunca volvió a usarlo. El periodista escribió en su artículo, el Spruce Goose es la metáfora perfecta de Howard Hughes. Voló alto una sola vez. Demostró su punto. Y luego pasó el resto de su existencia encerrado en un hangar oscuro, inmóvil, esperando un segundo vuelo que nunca llegó. Igual que Hughes. Un hombre que voló más alto que casi cualquiera de su generación. Y que luego se encerró voluntariamente durante una década,
inmóvil, esperando una segunda oportunidad que nunca buscó realmente. La pregunta final no es si Hughes fue un genio. Lo fue, sin duda. No es si tuvo poder. Lo tuvo, más que casi cualquier persona de su época. La pregunta real es, ¿valió la pena? ¿Valió la pena batir récords de velocidad si terminó sin poder caminar? ¿Valió la pena controlar empresas multimillonarias si terminó sin poder controlar su propia mente? ¿Valió la pena acumular 2.000 millones de dólares si terminó muriendo en la miseria emocional más absoluta, sin nadie que realmente lo conociera o lo amara? Hughes construyó un imperio industrial. Revolucionó la aviación. Cambió Hollywood. Dejó un legado técnico impresionante. Pero destruyó al hombre que sostenía todo eso. Y cuando el hombre cayó, cuando ya no quedó nada de Howard Hughes excepto un cuerpo devastado en una cama de hotel, el imperio dejó de importar. Las empresas fueron vendidas. Los récords fueron superados. Los aviones terminaron en museos. Y nadie lloró realmente su muerte. Porque nadie lo conocía de verdad. Porque había pasado tanto tiempo apartando a la gente, controlando cada interacción, bloqueando cualquier conexión real, que al final murió completamente solo. Sin amor. Sin amistad. Sin nadie que pudiera decir, conocí al verdadero Howard Hughes. Y era más que sus aviones. Porque al final, lo único que realmente importa en una vida no es cuánto construiste. No es cuánto dinero tuviste. No es cuántos récords rompiste. Es quien está contigo cuando ya no puedes sostenerte solo. Quien te conoce más allá de tus logros. Quien te quiere a pesar de tus fallas. Y Hughes murió sin nadie así. Solo con empleados mormones que cobraban por turnos de 12 horas. Solo con abogados que calculaban cuánto ganarían cuando finalmente falleciera. Solo con médicos pagados que certificaron su muerte como si fuera un trámite administrativo más. Solo con una grabadora que repetía instrucciones obsoletas que ya nadie seguía. Esta es la historia que no se cuenta en los documentales heroicos. La historia del precio real del poder sin límites. Del costo devastador de confundir control con seguridad. Del peligro mortal de creer que el dinero puede protegerte de todo. No puede protegerte del miedo. No puede protegerte de la soledad. No puede protegerte de ti mismo. Y definitivamente, no puede comprarte un final diferente al que tú mismo construyes. Howard Hughes lo aprendió demasiado tarde. Cuando ya no había retorno. Cuando las puertas que él mismo había cerrado ya no podían abrirse desde dentro. Ojalá el resto de nosotros no tengamos que aprender esa lección de la misma forma. Ojalá entendamos, antes de que sea tarde, que el verdadero poder no está en controlar todo. Está en saber cuándo soltar. En saber cuándo pedir ayuda. En saber que necesitar a otros no te hace débil. Te hace humano. Y Howard Hughes olvidó cómo serlo. Si esta historia te impactó, si te hizo sentir algo, compártela. Deja un comentario sobre qué te quedó. Sobre qué te asustó. Sobre qué reconociste en tu propia vida. Y si quieres más historias como esta, historias que no se cuentan, que incomodan, que revelan el lado oscuro del poder y la fama, suscríbete. Porque el poder siempre cobra factura. Las facturas siempre se pagan. Y casi nunca con dinero.